Hola, qué alegría que estés aquí una vez más. Vivimos en un mundo lleno de ruido, de opiniones, de distracciones, pero por los próximos minutos quiero invitarte a hacer algo sencillo, volver nuestra atención a Dios y a su presencia. No sé cuál sea la temporada que estás atravesando hoy. Quizás estás esperando respuestas, quizás estás sanando, quizás estás luchando con preguntas que todavía no tienen explicación, pero si algo sé, es que Dios sigue siendo fiel y su palabra sigue teniendo el poder de sostenernos, corregirnos, consolarnos y transformarnos. Así que tomemos este tiempo para sentarnos a los pies del Maestro y permitir que Él hable a nuestro corazón. Esto es A Solas con Dios. Comencemos. Hoy estaremos hablando bajo el tema Cuando Dios rompe la imagen que tenías de Él. El versículo base es Isaías 55:8. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Hay momentos en la vida espiritual donde la crisis no viene porque dejamos de creer en Dios. La crisis viene porque Dios no actuó como pensábamos que iba a actuar. Y eso duele, porque muchas veces no estamos luchando con Dios directamente, estamos luchando con la imagen de Dios que habíamos construido en nuestra mente. Pensábamos que Dios siempre respondería rápido, pensábamos que si orábamos con fe, todo iba a cambiar inmediatamente. Pensábamos que Dios nunca permitiría cierto dolor. Pensábamos que si obedecíamos no íbamos a perder. Pensábamos que si amábamos a Dios, ciertas puertas no cerrarían, ciertas personas no se irían, ciertas temporadas no dolerían tanto. Pero llega un momento donde Dios no encaja en la versión que nosotros habíamos creado de Él y comienza una crisis espiritual profunda. Y no porque Dios haya cambiado, sino porque la imagen que teníamos de Él empieza a romperse. Y eso, aunque duele, también es misericordia, porque Dios no está interesado en que adoremos una versión imaginaria de Él. Dios quiere revelarse como realmente es, no como nosotros lo preferimos, no como nuestra herida lo necesita, no como nuestro control lo diseñó, no como nuestra ansiedad lo exige, sino como Él es. Santo, soberano, bueno, eterno, perfecto, justo, Padre, Señor, Redentor, Dios todopoderoso. Y muchas veces para conocer al Dios verdadero, primero tiene que caer la imagen falsa que habíamos levantado. Y la Biblia nos enseña a través de muchos personajes bíblicos que Dios hace estas cosas, que Dios rompe ese esquema que tenemos de Él. Y para empezar, vamos con Jacob, cuando Dios cambia tu identidad. Jacob tuvo que luchar con Dios para descubrir que no podía seguir viviendo como Jacob. Jacob era el que manipulaba, el que agarraba el talón, el que trataba de conseguir con fuerza lo que Dios quería darle por promesa. Pero una noche en Peniel, Jacob quedó solo y ahí luchó con Dios. No fue una lucha superficial, fue una lucha de identidad. Jacob no salió de esa noche igual, salió cojeando, pero también salió con un nombre nuevo. Dios dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Porque a veces Dios no cambia primero tu circunstancia, a veces primero cambia tu nombre, cambia tu identidad, cambia la forma en que te ves, cambia la forma en que caminas, en que dependes. Jacob salió herido pero bendecido, salió marcado pero transformado, salió débil pero con identidad. Y eso nos enseña algo poderoso. Hay encuentros con Dios que no te dejan intacta, pero te dejan libre. Hay procesos que te hacen cojear, pero también te quitan la necesidad de seguir fingiendo fuerza. Hay temporadas donde pierdes la versión de ti que sabía controlar, manipular, sostener, perseguir, insistir y forzar para convertirte en alguien que aprende a depender. Porque no todas las bendiciones llegan con comodidad. Algunas bendiciones llegan después de una lucha donde Dios toca aquello en lo que más confiabas o amabas. Y para nuestro siguiente punto entraremos en Job.
cuando Dios no responde como esperabas. Job también tuvo que atravesar la ruptura de una imagen. Job era justo, Job temía a Dios, Job no era un hombre rebelde y aún así perdió mucho, perdió bienes, perdió hijos, salud, estabilidad, y lo más fuerte es que Job no entendía por qué. Su crisis no fue solamente material, fue teológica, fue espiritual. Job tuvo que enfrentarse a una pregunta que muchos no se atreven a decir en voz alta. Dios, si yo he tratado de vivir rectamente, ¿por qué permitiste esto? Y Dios no le respondió con una explicación detallada. Dios le respondió revelándole su grandeza, porque a veces Dios no sana nuestra crisis dándonos todos los detalles. A veces la sana mostrándonos que Él sigue siendo Dios, aun cuando nosotros no entendemos. Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, porque el dolor lo llevó a conocer a Dios de una manera más profunda. Si ustedes ven en el capítulo final de Job, van y lo leen, Dios nunca le contó a Job la conversación con Satanás, el porqué de su proceso, pero se le reveló de una forma tan increíble que a lo largo de Job, cada día vemos la presencia de Dios con Job. Job hablaba, Job preguntaba y Dios escuchaba, y aunque guardaba silencio por un tiempo, estaba ahí. La presencia de Dios siempre estuvo. Y eso es lo más maravilloso. También tenemos a un Jeremías, uno de los profetas más relevantes y de los que más sufrieron. Y a Jeremías es la forma de cuando el llamado pesa. Jeremías también luchó con Dios. Fue llamado desde joven, fue escogido, fue profeta. Pero su llamado no fue fácil. Predicó y muchos no escucharon. Obedeció y fue rechazado. Habló la palabra de Dios y aún así fue quebrantado. Hay momentos donde obedecer no se siente glorioso. Se siente solitario, se siente pesado, se siente incomprendido. Y aún así Jeremías dijo que la palabra de Dios era como fuego ardiente metido en sus huesos. Yo cuando leí esa declaración, yo dije, wow. A las personas que nos encanta la poesía o tenemos esta forma profunda de expresarnos, sabemos la dimensión de las palabras de Jeremías. Porque cuando Dios te llama, hay algo dentro de ti que no permite abandonar aquello para lo que naciste. Lo que Dios diseñó en ti se cumple mientras tú estés dispuesto a ceder el control a Él. Otro ejemplo que la Biblia nos enseña son los discípulos. Cuando la cruz rompe tus expectativas, los discípulos también tuvieron que ver morir una imagen. Ellos pensaban que Jesús venía a establecer un reino visible, pensaban que el Mesías iba a derrotar a Roma, pensaban que la gloria vendría por poder político, fuerza externa y victoria inmediata, pero de repente vieron a Jesús crucificado. Imaginen esa imagen. Todo lo que ellos creían en esa crucifixión fue desmontado, y ahí se les rompió esa imagen porque ellos no entendían que el reino de Dios no avanzaba por la espada, sino por la cruz. No entendían que la victoria podía padecer derrota. No entendían que la muerte podía ser el camino hacia la resurrección, y muchas veces nosotros tampoco lo entendemos. Miramos una pérdida y pensamos que Dios perdió el control. Miramos una puerta cerrada y pensamos que Dios nos abandonó. Pero en el reino de Dios muchas veces lo que parece final es semilla. Lo que parece muerte es transición. Lo que parece silencio es preparación. Lo que parece pérdida es liberación. Otro de los grandes ejemplos que la Biblia nos muestra es Pedro. Cuando Dios rompe la imagen que tenías de ti mismo. Pedro amaba a Jesús. Pedro había caminado sobre las aguas. Había visto milagros, estado en la transfiguración y estaba convencido de que jamás abandonaría al maestro. Cuando Jesús anunció que sería negado, Pedro respondió con una seguridad: aunque todos te abandonen, yo nunca te abandonaré. Pero creía conocer la profundidad de su propia fidelidad. Pero Dios estaba a punto de mostrarle algo más profundo.
no para destruirlo, sino para transformarlo, porque muchas veces la imagen que Dios tiene que romper no es solamente la que tenemos de Él, también es la que tenemos de nosotros mismos. Pedro pensaba que era más fuerte de lo que realmente era, pensaba que su amor era suficiente, pensaba que su voluntad jamás fallaría, pero llegó la noche, esa noche de prueba, y 3 veces negó a Jesús. Cuando el gallo cantó, Pedro comprendió algo doloroso. No era el hombre que pensaba ser. Y ahí comenzó su verdadera transformación, porque Pedro no lloró solamente por haber fallado, lloró porque la imagen que tenía de sí mismo se rompió delante de sus ojos. Sin embargo, Jesús no lo rechazó. Después de la resurrección, fue a buscarlo, no para condenarlo, no para recordarle su fracaso, sino para restaurarlo. 3 veces lo negó, 3 veces Jesús le preguntó: ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Porque Dios no estaba interesado en avergonzar a Pedro, estaba interesado en sanar aquello que todavía dependía de su propia fuerza. Desde ese momento, Pedro dejó de ser un hombre sostenido por su confianza personal y se convirtió en un hombre sostenido por la gracia de Dios. Y a veces Dios permite que ciertas cosas se rompan en nosotros para que dejemos de confiar en nuestra fuerza y aprendamos a depender completamente de Él. Algo que a mí me impresiona mucho es Pablo, cuando Dios rompe la imagen que tenías de Dios. Esta para mí tiene una profundidad muy significativa. Saulo pensaba que conocía a Dios, conocía la ley, conocía las escrituras, tenía prestigio religioso, era respetado, era preparado, era celoso de sus creencias, pero había un problema. Conocía muchas cosas acerca de Dios, pero todavía no conocía verdaderamente a Cristo. Saulo estaba tan convencido de tener la razón que perseguía a los creyentes pensando que estaba sirviendo a Dios. Hasta que un día, camino a Damasco, todo cambió. Una luz lo derribó y escuchó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En ese instante se rompió toda la imagen que tenía acerca de Dios. El Dios que él pensaba defender era precisamente el Dios al que estaba resistiendo. Qué fuerte es eso, porque a veces podemos tener ideas correctas acerca de Dios y aún así no conocer realmente su corazón. Saulo cayó al suelo, quedó ciego, tuvo que ser guiado por otros. El hombre que pensaba que veía claramente tuvo que descubrir que estaba espiritualmente ciego. Y muchas veces así obra Dios. Primero nos derriba de nuestras certezas, primero rompe nuestras seguridades, primero desmonta nuestra manera limitada de entenderlo, porque antes de formar a Pablo, Dios tuvo que quebrar a Saulo. Antes de levantar al apóstol, tuvo que derribar al religioso. Antes de darle una misión nueva, tuvo que destruir la identidad antigua. Y cuando Pablo finalmente comprendió quién era Cristo, llegó a escribir una de las declaraciones más profundas de toda la Biblia: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es que eso a mí me llena el alma de gozo, porque es una realidad que nosotros los creyentes vivimos, porque había aprendido algo que solo se aprende después de ser quebrantado. La verdadera fuerza no nace de lo que sabemos, de lo que controlamos o de lo que creemos ser. La verdadera fuerza nace de depender completamente de Dios Padre. Es que, wow, hay una dimensión en realmente conocer quién es Dios y cuál es su corazón y su carácter, que hace que no lo miremos de la misma forma. Y quizás hoy, mientras escuchas esta reflexión, te das cuenta que tu lucha no es en contra de Dios. Eres contra la imagen que habías construido de Él. Quizás estabas esperando que actuara de cierta manera, quizás estabas esperando una respuesta diferente, quizás estabas intentando entender por qué permitió algo que todavía duele. Y si somos honestos, no nos
no, eso nos ha pasado a todos, porque todos en algún momento hemos tenido que descubrir que Dios es mucho más grande que nuestras expectativas, más grande que nuestras preguntas, más grande que nuestros planes, más grande incluso que nuestra capacidad de comprenderlo, porque en nuestra mente limitada Él sigue siendo infinito. Pero hay una buena noticia. Cuando Dios rompe una imagen falsa, no lo hace para dejarte sin nada, lo hace para revelarte algo mucho mejor, porque detrás de cada expectativa que cae hay una revelación más profunda de su carácter. Detrás de cada ídolo que muere hay una libertad nueva. Detrás de cada temporada que no entendemos hay un Dios que sigue obrando aunque no podamos verlo. Y tal vez hoy tengas 1000 preguntas, no tengas ninguna respuesta, tal vez todavía hay heridas que están sanando, pero si algo podemos aprender de Jacob, de Job, de Jeremías, de Abraham, de Pedro y de Pablo, es que Dios nunca desperdicia un proceso. Y aunque hoy no puedas ver el cuadro completo, puedes descansar en esto. El Dios que está transformando tu vida entiende perfectamente lo que está haciendo. Porque cuando Dios rompe algo, no siempre es para quitar, muchas veces es para revelar. Y cuando Dios permite que una versión de nosotros muera, no es porque nos esté castigando, es porque nos está preparando para convertirnos en quienes realmente fuimos llamados a ser. Quédate cerca de Él, porque al final descubrirás que no perdiste a Dios. Lo conociste más profundamente de lo que jamás habías imaginado. Y con esto y una oración quiero cerrar. Gracias por haberme acompañado y espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Padre Santo, hoy venimos delante de ti con un corazón abierto, sin máscaras, sin defensas y sin pretender que tenemos las respuestas. Porque si somos honestos, muchas veces hemos intentado entenderte desde nuestra herida, desde nuestros temores y desde nuestra expectativa. Muchas veces hemos querido que actúes según nuestros tiempos. Hemos querido que respondas según nuestros planes. Hemos querido comprender caminos que son más altos que los nuestros. Y cuando no entendimos, nos confundimos. Cuando no vimos lo que esperábamos ver, nos entristecimos. Y cuando tu voluntad fue diferente a la nuestra, nuestro corazón luchó contigo. Pero hoy reconocemos que tú sigues siendo Dios, sigues siendo bueno cuando no entendemos, sigues siendo fiel cuando el camino parece incierto, sigues siendo amor cuando el dolor visita nuestra vida, sigues siendo soberano. Todo alrededor parece fuera de control, pero tú aún así sigues guiando el barco de nuestra vida. Padre, si en esta temporada estás rompiendo imágenes falsas dentro de nosotros, no permitas que corramos, no permitas que nos alejemos, no permitas que endurezcamos el corazón. Danos la valentía para permanecer en tu presencia mientras tú haces la obra, aunque duela, aunque no lo entendamos, aunque nos cueste soltar. Señor, arranca de nosotros todo aquello que no proviene de ti. Derriba los ídolos escondidos que hemos levantado en el corazón. Derriba el orgullo, la autosuficiencia. Derriba la necesidad de controlar. Derriba el miedo que nos hace aferrarnos a lo que tú nos estás pidiendo entregar. Derriba las falsas identidades que hemos cargado durante años, las máscaras, las defensas, los mecanismos de supervivencia, las versiones heridas de nosotros mismos que aprendimos a construir para protegernos del dolor. Padre, si hay áreas donde todavía seguimos viviendo desde la herida y no desde la sanidad, revélalas. Si hay lugares donde seguimos reaccionando desde el miedo y no desde la fe, sácanos a la luz. Si todavía estamos sosteniendo algo que tú ya pediste colocar sobre un altar, danos la fuerza para soltarlo, porque reconocemos que muchas veces no estamos peleando contra las circunstancias, estamos peleando contra el proceso, estamos peleando contra la transformación, estamos peleando contra la muerte de una versión de nosotros que ya no puede acompañarnos al lugar donde tú nos quieres llevar, Padre amado. Pero hoy decidimos rendirnos, no a la derrota, no al dolor, no a la desesperanza.
Nos rendimos a ti, nos rendimos a tu voluntad, nos rendimos a tus caminos, nos rendimos a tu amor. Forma en nosotros el carácter de Cristo. Haz morir todo lo que tenga que morir para que tu vida pueda manifestarse más plenamente en nosotros. Si tenemos que pasar por Peniel como Jacob, danos la gracia para salir transformados. Si tenemos que caminar por temporadas como Job, danos ojos para verte en medio del sufrimiento. Si tenemos que atravesar procesos como Jeremías, sosténnos cuando el llamado pese. Si tenemos que subir al monte como Abraham, enséñanos a confiar aún cuando el altar nos rompe el corazón. Si hemos caído como Pedro, recuérdanos que tu gracia sigue siendo suficiente y todavía queda algo de Saúl dentro de nosotros. Derríbalo para que pueda levantarse el Pablo que tú diseñaste desde el principio. Padre, sana profundamente a quien hoy está escuchando esta reflexión. Abraza al que está cansado, levanta al que se siente derrotado, consuela al que está llorando en silencio, fortalece al que siente que ya no tiene fuerzas para seguir caminando, y recuérdanos que ninguna lágrima derramada delante de ti es ignorada, que ningún proceso es en vano, que ninguna espera es desperdiciada, que ningún quebranto cae fuera de tus manos. Hoy te entregamos nuestras preguntas, te entregamos nuestros planes, te entregamos nuestras expectativas, te entregamos nuestros sueños, te entregamos aquello que todavía duele, te entregamos aquello que todavía no entendemos, te entregamos aquello que todavía nos cuesta soltar, y elegimos confiar cuando vemos, confiar cuando no vemos, confiar cuando entendemos, confiar cuando el silencio es la única respuesta que recibimos, porque sabemos que al final de cada proceso siempre encontramos lo mismo: tus manos sosteniéndonos, tu gracia cubriéndonos, tu amor persiguiéndonos y tu presencia caminando con nosotros. Haznos conocer al Dios verdadero, no al Dios de nuestra expectativa, no al Dios de nuestros temores, no al Dios de nuestras heridas, sino al Dios eterno, santo, soberano y fiel y bueno, que ha permanecido con nosotros aún en los días donde no podemos verte. Y cuando esta temporada termine, que podamos mirar atrás y decir: valió la pena confiar, valió la pena permanecer, valió la pena rendirse, porque aquello que parecía una pérdida terminó convirtiéndose en transformación. Aquello que una muerte terminó produciendo vida, y aquello que parecía el final terminó siendo el comienzo de una revelación más profunda de tu corazón. En el nombre de Jesús, amén.